Bueno, buenas noches, bienvenidos todos. Para para este culto he preparado un tema, le he puesto por título Colaboradores de la Buena Noticia. Amén. Para desarrollar esta enseñanza yo le pido que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién escribió la carta de Filipenses? Fue Pablo, recuerdo. Amén. Filipenses 1:1. Dice la palabra: Saludo de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta, miren a quién va dirigido, a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de las iglesias. Entiéndase líderes ahí como supervisores, obispos, o pastores, o como quiera ponerle, ¿listo? Y los diáconos. Segundo, el versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den paz y gracia. Y miren cómo empieza el apóstol Pablo. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Cada vez que piensa en quién, en la iglesia de los Filipos. Esto en los hermanos de esta iglesia, yo quiero que lo tenga presente. Siempre que oro, dice, pido por todos ustedes con alegría, porque resalte esto, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Entonces, rescatemos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una congregación en específico, a los hermanos de las iglesias de Filipos, ¿no? El apóstol Pablo tiene un sentimiento de alegría, y este sentimiento es movido porque estos hermanos, porque esta iglesia están colaborando con él en dar a conocer la buena noticia. Y note que lo dice en tiempo presente, están colaborando conmigo, no dice colaboraron, no dice que van a colaborar, sino que están haciendo la obra juntamente con él. ¿No es cierto? Además agrega que él está seguro de que Dios va a terminar la obra que ha comenzado en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Él siente mucha alegría. En los pensamientos del siervo, es decir, estoy hablando incluso no solamente del apóstol Pablo y de los líderes de aquella época, sino de nosotros hoy en día. Recuerde usted que en los pensamientos del siervo siempre están sus hermanos, siempre. Es decir, si usted me pregunta, nosotros estamos en sus oraciones o en su corazón, claro que sí, siempre, todos los días. Asimismo debe ser usted con todos los demás de su iglesia. Ahora, en esta iglesia en particular, los hermanos de esta congregación eran un motivo de alegría y de gozo. Pero una de las características de esta iglesia es que eran colaboradores en dar a conocer la buena noticia. Entonces preguntémonos, ¿nosotros somos colaboradores en dar a conocer la buena noticia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Colaboramos en la obra? No, una pregunta para reflexionar. Eso es lo que motivaba la alegría y el corazón del apóstol Pablo. Nosotros no podemos ser una iglesia que solamente venga a escuchar palabra, a calentar un puesto, ¿no es cierto? Y quedarnos estáticos. Porque la iglesia tiene un propósito, tiene un fin por el cual fue formada. Y tenemos todos el deber y el llamado de colaborar en dar a conocer la buena noticia. Pero hay dos maneras de tomarlo.
Una es de buen corazón, con iniciativa propia y hacerlo con alegría, y otras que usted lo haga por obediencia a un mandato o una ordenanza. ¿Sí me hago entender? Hay una diferencia enorme en ambas. Una, por ejemplo, el siervo obedece a su amo, ¿no es cierto? Y lo obedece porque es su amo. Pero hay otra manera de hacerlo, es servir, ¿no? O obedecer al amo, pero con amor, con alegría, con entrega. Entonces, preguntémonos si nosotros estamos siendo colaboradores en dar a conocer la buena noticia. Esta actitud y disposición de colaboración de los hermanos de Filipos causa gran alegría y aliento en el corazón de los siervos, en ese entonces particularmente de Pablo. Y note que lo hicieron desde el momento en que escucharon la palabra por primera vez y continuaron haciéndolo. Muchos en esta iglesia, recuerdo yo el día o los días cuando apenas comenzaba a formarse esta iglesia, que todas las personas querían participar en todo. Recuerdo que hacían viajes a otros municipios y iban a acompañar allá, ¿no es cierto? Recuerdo que hacían campañas para evangelización y iban allá. Y hoy en día, difícilmente un hermano hace algo para colaborar en la iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado en el corazón de los hombres? ¿Qué ha pasado en el corazón de los hermanos o del creyente? Hay que reflexionar y meditar sobre eso, porque no es algo bueno. Miren que ellos, el apóstol Pablo sentía alegría. Yo quiero que recuerde eso siempre, porque eso es lo que producimos nosotros, no solamente en mí, yo como su servidor, sino también en los hermanos que están junto a usted en este caminar. ¿No es cierto? Nosotros podemos alegrar el corazón de nuestros hermanos o podemos también entristecer el corazón de nuestros hermanos. Entonces, pregunto, ¿hemos oído o recibido la palabra de Dios con fe, con alegría y gozo? ¿Qué dice usted? ¿Hemos recibido la palabra con fe, con alegría, con gozo? Si la respuesta es que sí, debe haber entonces en nosotros un fruto según el Espíritu Santo. No puedo mantener una vida según el mundo sin dar frutos, ni viviendo conforme a los parámetros del mundo. Debo vivir una vida según Dios, conforme a los parámetros de Dios, guiado por su Santo Espíritu. Debemos ya dejar a un lado los viejos rudimentos o principios o la leche espiritual que dice, deja de pecar, por favor. Eso debe ser algo que ya está dentro de nosotros, el saberlo, sin necesidad de que alguien esté diciéndole a usted, por favor, cambie su manera de vivir. Deje su pecado, ¿no es cierto? Compórtese entonces dignamente del llamado que Dios ha hecho. Es suficiente lo que usted ha recibido ya en la palabra. Es tiempo de que tome en serio el llamado de Dios y sea un colaborador en dar a conocer la buena noticia de Cristo. Si nosotros como iglesia hacemos esto, aquello que estaban haciendo estos hermanos de la iglesia de Filipos, tendríamos una iglesia madura, unida, gozosa, enfocada, ¿no es cierto? Si hiciéramos eso. Pero hay algunos que no hacen nada, o peor aún, hacen lo contrario, porque son tres cosas que podemos hacer. Hacer las cosas bien, no hacer nada, o hacer lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas personas o cuando estos hermanos no hacen nada o hacen lo contrario a lo que Dios nos ha llamado a hacer, hay desánimo en el siervo, hay desánimo en la iglesia. Y no es que no confiemos nosotros en que la obra es de Dios y que por lo tanto Él es quien va a terminar la obra que ha comenzado nosotros. No significa eso, ¿sí me van a entender? Es normal que una persona, que un siervo o su hermano sienta desánimo o tristeza a ver la condición de sus hermanos o de su iglesia. El mismo apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corintios por las actitudes que ellos estaban tomando
en la iglesia, ¿no es cierto? Pero eso no el desánimo vino, la aflicción vino, pero él continuó adelante porque confiaba y estaba seguro en quien había confiado. Lo que quiero decir es que usted puede causar alegría o tristeza en el corazón de su iglesia, de sus hermanos. Incluso la misma palabra dice en Efesios, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo digo esto, no es, repito, que no confiemos en que la obra es de Dios y que por lo tanto Él la va a terminar. Sí confiamos en eso. Sino que al ser nosotros de carne y hueso y al tener motivos y razones para que todos avancemos en el conocimiento de Cristo y compartir la buena noticia, algunos parecen no haber alcanzado madurez o entendido el propósito de nuestro llamamiento. ¿Sí me hago entender? Conscientes somos de que no es en nuestras fuerzas, sino en el tiempo de Dios. Y hacemos lo que Dios nos ha mandado. En mi caso, hago lo que Dios me ha mandado a hacer. A enseñar, a redarguir, a dar la palabra, a instruir, a corregir, a exhortar con amor, con paciencia, con humildad. Pero el resto está en las manos de Dios. Confío en que Dios terminará, como dijo el apóstol Pablo, la obra que Él ha comenzado. Yo confío. Pero eso no quiere decir que no sienta también. ¿No es cierto? Puedo sentir alegría por ver a algunos hermanos colaborando en la obra, o puedo sentir tristeza por ver a algunos hermanos no haciendo nada, huyéndose en contra de la obra. ¿No es cierto que sí? Ahora, enseñamos entonces sabiendo que no es en nuestras fuerzas. Yo no puedo obligar a alguien a creer. No puedo ni siquiera a mis hijos obligarlos a creer. Mucho menos a mis hermanos y a los demás. Hago lo que está en mis manos hacer, que es compartir la palabra, enseñar y dar buen ejemplo. Pero está en el corazón de los demás creer a la palabra, no a mí, creerle al Señor y hacer conforme al Señor. Está en los demás. Pero para algunos, y esto es lo que causa tristeza, para algunos, la obra de Cristo parece no tener ningún significado. La palabra y el sacrificio de Cristo en la cruz parece que nada es para algunos. El don de la salvación parece que nada es. Debemos de tener entonces mucho cuidado de que en nuestro corazón no haya un corazón duro de incredulidad para no recibir o creer a la palabra de fe que se nos ha sido enseñada. Y asimismo entonces, por ende, terminar menospreciando la sangre del Cordero que fue derramada por nuestro pecado. Mucho cuidado con eso, porque Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Y no estamos hablando en este pasaje de que es alguien o un creyente que, valga la redundancia, creyó y luego continuó pecando. No. Es alguien que ha escuchado la palabra de verdad, porque así lo dice, alguien que recibió la verdad, la escuchó, la entendió y aún así decide rechazar esa verdad. No queda más por él sacrificio, porque ha tomado por inmunda la sangre de Jesucristo.
¿Me hago entender? Entonces no está hablando de un creyente que pierde su salvación, está hablando de una persona que ha escuchado la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y aún así no le ha creído. Volviendo entonces a Filipenses, para algunos, noten esto, es suficiente con lo poco que hacemos para Dios. Para algunos es suficiente venir 1 o 2 veces al culto. Para algunos es suficiente, tenemos por ejemplo aquí los martes, ¿no? Tenemos los miércoles, tenemos los jueves, tenemos los domingos, ¿no? Y para algunos es suficiente esos 4 días. Y cuando algunos lo hacen todos los días, dice, he hecho suficiente. Qué bien que estoy. Cuando en realidad no estamos haciendo casi nada. Pregunto, ¿ha observado usted a su alrededor? Para no ir tan lejos, ¿hemos visto a nuestra familia cómo están delante de Dios? Y creemos que con venir aquí cumplidamente estamos haciendo mucho. ¿Ha observado a su alrededor? Vuelvo y pregunto. ¿Ha visto usted, además de su familia, a su vecino, a su prójimo? ¿Ha visto a la calle cuánta necesidad que hay de Dios? ¿Y estamos haciendo algo? Esa es la pregunta. Podemos venir aquí estamos siendo formados, gloria a Dios. Hay palabra, gloria a Dios. Hay enseñanza. Pero no estamos siendo preparados para estar aquí, calentando un puesto, sino para ir por aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Me parece entonces que estamos bastante cómodos creyendo que estamos haciendo lo suficiente cuando en realidad no estamos haciendo casi nada. Y lo poco que hacemos, miren, y lo poco que hacemos ha sido por la misericordia de Dios. Porque cuánta falta de amor y de disposición de corazón tenemos para el Señor, ¿no es cierto? Siempre nos hace falta amor, siempre nos hace falta disposición, siempre nos hace falta tiempo para el Señor. Entonces, si hacemos lo que hacemos, es porque el Señor es bueno y Él es quien obra en nuestro corazón el querer hacer de su buena voluntad. Imagínense, siervos inútiles somos por hacer lo que Dios nos ha mandado y lo hacemos escasamente, ¿no es cierto? Miren un pasaje de Lucas 17:7, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, note lo que está diciendo, usted es el jefe o el patrón y tiene un siervo, ¿listo? Para que me entienda, dice, al volver del campo usted le dice a su siervo, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, siervo, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe tú, ¿no es cierto? Porque el patrón quiere primero él, que lo atiendan a él, para eso es su patrón, ¿no es cierto? El versículo 9 dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? O sea, usted contrata a una persona, si lo ponemos en un caso de un contrato, para que haga algo. ¿Sí me hago entender? Él lo hace, usted tiene que darle gracias porque lo hizo. Realmente no, ¿por qué? Porque para eso lo contrató. Que nosotros damos gracias es por cortesía, ¿no es cierto? Pero usted realmente lo contrató para que haga algo. Lo mismo con el siervo acá. Al siervo le está diciendo que haga algo. ¿Sí me hago entender? Y el siervo tiene que hacerlo. Entonces dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hicimos lo que debíamos hacer, es decir, lo que nos han mandado. Apenas, a duras penas, estamos haciendo lo que se nos ha mandado hacer. Y queremos elogios, ¿no? Queremos reconocimiento, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que no hay recompensa para eso. Gracias a Dios
Tenemos un Padre de misericordia y de todo consuelo, dice la palabra, y que no dejará nada sin recompensa. Eso es verdad, Dios es bueno. Pero aún así somos siervos, esclavos del Señor. ¿Sí? Mateo 9:35 dice, miren de lindo este pasaje. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Iba por todas las regiones, por todos los pueblos a los que él podía llegar. Y al verlas sentía compasión de ellas. Usted cuando ve a Taminango, ¿qué ve? Juzga a las personas, ojalá se mueran. ¿Ah? Yo soy santo, estos son pecadores. Así pensamos de las demás naciones o de los demás pueblos, donde quiera que estemos escuchando esta palabra. ¿Qué sentía el Señor? Compasión. ¿Por qué? Porque están perdidos. Y por quienes Él venía a entregarse, eran ellos. ¿Me hago entender o no? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero pocos los obreros. Rogad, pedid, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren que en nuestras oraciones debemos pedir, ¿no es cierto?, para que el Señor abra las puertas para la predicación del Evangelio. Que use a los hermanos, que use a la iglesia que ha puesto aquí en Taminango, pero que use a quien Él disponga en su corazón, ¿no?, para que venga y enseñe la palabra, porque la mies es mucho. Entonces, volviendo, notemos que la disposición de la iglesia, que era para bien, ¿no?, porque ellos tenían disposición y colaboraban, era para bien, no estaban haciendo algo malo, porque por eso sentía alegría el apóstol Pablo. Y aún así, Pablo pide en oración que haya mayor abundancia de conocimiento y entendimiento, dando fruto de salvación, entendiendo que solo importa reflejar y manifestar el carácter justo de Jesucristo. ¿Estaba haciendo bien la iglesia de Filipos? Estaba haciendo bien, ¿no es cierto? Estaban colaborando, pero el apóstol Pablo seguía pidiendo en oración que ellos puedan ahondar, conocer más, experimentar más, hasta que lleguen al carácter justo de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 9, Filipenses 1:9. Le pido a Dios, dice, que el amor de ustedes desborde, no que llegue hasta cierto nivel, sino que desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces, esto confirma que Dios obra en aquellos que tienen su espíritu, es decir, aquellos que le pertenecen a Dios, Dios obra en ellos. Son hijos de Dios porque han creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, ojo a esto, es imposible que alguien que diga ser hijo de Dios no cambie su manera de vivir, de actuar, de entregarse a Dios y que procure hacer su voluntad. Pues es Dios mismo quien produce en él el fruto, es decir, el crecimiento. ¿Por qué? Porque al que ha creído, ha recibido
el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Miren lo que dice Filipenses 1:20. Por eso el apóstol Pablo tenía seguridad. Dice, tengo plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Vimos en la última enseñanza el tema de sirviendo con limpia conciencia. Es dándolo todo, sin escatimar esfuerzos, ¿no es cierto? Actuando limpiamente delante de Dios y de los hombres. Por eso jamás seré avergonzado, dice el apóstol Pablo, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Entonces, por la fe y la esperanza, seguimos adelante, enfrentando toda adversidad. Es importante que entendamos que el gran poder de nuestro Dios, Él es el que ha prometido que terminará la obra, que jamás seremos avergonzados. Entonces, nosotros no debemos vivir por lo que sentimos, sino que nosotros debemos vivir por lo que creemos. Yo vivo por lo que creo, pues escrito está, el justo por su fe vivirá. Pablo quería aquí que su vida tuviera un propósito, y Dios le ha dado un propósito. Y ese propósito era dar honor a Cristo, y el honor a Cristo se logra mediante reflejar el carácter justo de Jesucristo, predicar su palabra, entendiendo que esto abarca el vivir para Cristo y morir para Cristo. Es tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir adelante. Pregunto entonces, iglesia, ¿deseamos dar honor a Cristo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo entonces para alcanzarlo? ¿No es cierto? Una pregunta para meditar y para reflexionar. Y si nos preguntamos, ¿cuál es esa labor fructífera que podemos dar? La respuesta sería vivir conforme a Cristo, ayudar a otros a crecer y experimentar la alegría de la fe, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pero entonces, esto que estamos hablando, de poder ser colaboradores en dar a conocer la buena noticia, se logra teniendo una actitud y una fe madura. Como dijo Pablo, al tener plena seguridad y esperanza, cosa que algunos parecen no haber alcanzado. Por eso no pueden colaborar, ¿no es cierto? Filipenses 1:25 dice, al estar consciente de todo esto, es decir, al entender, al conocer a Cristo, su plan, su propósito, al estar consciente de esto, dice, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. ¿Sí? Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él ha estado haciendo por medio de mí. Miren, y dice, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo
digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Pues versículo 29 dice, a ustedes se les dio el privilegio no solo de confiar en Cristo Jesús, sino también el privilegio de sufrir por él. Entonces, estamos juntos en esta lucha, termina diciendo el apóstol Pablo. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. ¿Cuándo termina la lucha? Cuando venga Cristo, si es que estamos vivos, o cuando muramos. Nuestra lucha, la victoria ya está dada en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, ¿estamos juntos, iglesia? ¿Estamos juntos para colaborar por la obra de Jesucristo? Amén, ¿no? Debería ser la respuesta. Sabemos entonces que hemos sufrido y que sufriremos por causa de Cristo. Algunos nos vemos sometidos por las dificultades de nuestra carne corrupta, porque reconocemos nuestra condición. Sabemos que nuestra alma es indisciplinada y que hay en nuestro corazón pensamientos desordenados. Pero su palabra dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Algunos hemos llegado hasta el punto de ser golpeados por la dureza de la vida, la maldad de los hombres, la insensibilidad de la gente ante nuestras condiciones y necesidades, y se burlan de nuestra fe. Pero Dios en aquel día dará a cada quien lo que corresponde según su justicia y sus obras. Algunos llegamos a Dios vacíos, con el corazón roto, sin ánimos y fuerzas para seguir adelante. Pero Dios, dice su palabra, es Padre de misericordia y de todo consuelo, capaz de llenar y restaurar, de hacer todo nuevo, de dar vida, de restaurar, de salvar. Algunos muchas veces se sienten desorientados, algunas veces solos, y lo único que les acompaña o nos acompaña son pensamientos que rasgan tal vez el corazón y hacen tambalear nuestra fe. Pero Dios ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos entonces un salmo que nos ilustra la condición del ser humano que conoce a Dios. Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios mío. Tengo sed de Dios. ¿Tiene usted sed de Dios? Tengo sed del Dios viviente. Hay una necesidad de satisfacer nuestra alma y nuestro corazón. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así te anhela, oh Dios. ¿No? Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Es una persona que reconoce que solo en Él hay plenitud y llenura. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está tu Dios? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Miren, aquí cuento una experiencia de una persona que un día estuvo
adelante del pueblo, guiándolo delante de la casa de Dios, pero después se apartó. Al recordar cómo solían ser las cosas, yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. A Dios doy gracias porque este fue un salmo que me hizo volver a sus caminos. Salmos 42. Así es la situación de algunos que en un tiempo hicieron grandes cosas y lideraban para el Señor, pero decayeron su semblante y su fe menguó. Sin embargo, al recordar la palabra del Señor, la obra del Señor, el hombre que ha puesto su confianza en Dios tiene en sí el Espíritu Santo que le redarguye, que le exhorta y le anima a seguir adelante, porque fiel es el que prometió que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Y así podemos darnos cuenta nosotros, una vez, versículo 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios mío, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten por los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Miren, pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. A pesar de todo eso, Dios todos los días está derramando su amor en nosotros. Y aunque puede venir todo lo que pueda venir, volveré a alabarte, Señor, ¿no? Y pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente te alabaré, Salvador y Dios mío. Algunos desvían la mirada del Señor y fijan en el hombre, queriendo tener o ser como ellos. Algunos envidian las riquezas de los hombres. Hay un Salmo 73 y dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro resalto. Pero en cuanto a mí, no está hablando un hombre que desvió su mirada de Dios y se centró en los hombres y comenzó a envidiar lo que tenían los hombres. Y dice, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Hay personas que dicen, pero ¿por qué a ellos les va bien y a mí no? Si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo puede a ellos irles bien? ¿Cierto? Pareciera, dice, que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen hijos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Hacen dudar de que Dios lo tiene a usted olvidado.
no que él no se acuerda más. Dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Desvió la mirada de Dios, olvidó su recompensa y las promesas de Dios. Entonces, ese hombre de Dios comenzó a preguntarse, versículo 13, ¿conservé puro mi corazón en vano? Porque así llega a veces el creyente o el cristiano a dudar de que todo lo que ha hecho para Dios tendrá algún sentido. ¿Vale la pena guardarme para Dios? ¿Vivir en santidad para Dios? ¿Colaborar en la obra de Dios? Así llegó el salmista a decir, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces, y solo entonces, entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Por qué? Por haber olvidado las palabras del Señor, por haber fijado su mirada en los hombres o en las cosas de la tierra. Sin embargo, dice, versículo 23, todavía te pertenezco, o sea, al Señor, todavía soy tuyo, Señor. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno que es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. Qué lindo entonces es saber que tenemos a un Dios en los cielos. ¿Y a quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada deseo fuera. No deseo otra cosa. Entonces, ya para finalizar, recordemos que nada puede separarnos del amor de Cristo. Romanos 8:31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Por qué los creyentes no? ¿Cómo me explico? ¿Por qué los creyentes no colaboran en el compartir la buena noticia? No tienen seguridad, no tienen certeza, no tienen fe, no le creen al Señor completamente, porque es del Señor que depende, no de nosotros, la obra. ¿No es cierto? Basta con nosotros decir, yo creo en el Señor. Claro, me preparo, me capacito, ¿no es cierto? Porque no podemos ir a decir o enseñar lo que queramos, no, sino lo que está escrito. Pero debemos hacerlo, prepararnos, capacitarnos y creer que el Señor hará según su voluntad. No es la voluntad del Señor que todos se salven, no es la voluntad del Señor que se predique la palabra, ¿no es cierto que sí? Si Dios está contra nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué temer? ¿A qué temer? No debemos, ni tenemos a nada. ¿A qué? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra?
Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con Él también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Recuerde que nadie puede juzgarlo a usted, porque Dios le ha puesto en la relación correcta. Cuando le digan, pero si tú eres un pecador, cierto, pero por medio de Cristo, mi comunión con Dios ha sido restablecida. He pasado de muerte a vida, he dejado de ser un esclavo del pecado a ser un hijo de Dios. Dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará si Dios no nos condena? El hombre no tiene poder, no tiene autoridad, porque todos somos pecadores. No hay uno justo, dice la palabra. ¿Quién me condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunto, iglesia. ¿Usted cree que hay algo que lo pueda separar de las manos del Señor? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en miseria, o en peligro, bajo amenaza, o si de pronto cometemos un error? ¿Será que Él no nos ama? Él nos ama. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Versículo 38. Estoy convencido, dice, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni gobernantes, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, si queremos ser colaboradores de la buena noticia de Cristo Jesús, debemos estar seguros en quién hemos creído. Debemos ahondar más en el conocimiento de Cristo Jesús. Debemos reflejar el carácter justo de Jesucristo. Debemos dar buen fruto. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche, mis hermanos. Vámonos de pie, vamos a orar.